Con los jueces hubo buena, trabajamos mucho con Ramos Padilla padre, ¿no? Porque después salió el hijo. Con Piotti, los jueces que dijeron, esto es bueno, esto aporta evidencias, fueron bastantes jueces que empezaron a decir, y esto sí sirve, y nos llamaban de Mar del Plata, de San Luis, empezaron con las provincias, y ahí es como empezamos a tener cierto reconocimiento de decir, están los chicos que lo pueden hacer. Bueno, Clay declara en el 85, en abril del 85, en el juicio a las primeras 3 juntas de gobierno, y el caso que presenta es el caso de Liliana Carmen Pereira, que es una chica que exhumamos en Mar del Plata. Entonces, como caso vimos, Clay declara como a eso de las 12 de la noche, un día larguísimo dentro de los juicios, y cuando se lo llama a declarar a Clay, todos los abogados, y los milicos ya se habían ido, todos los abogados de los militares se levantaron y se fueron, como que no había por qué repreguntarle, porque sabían que no iba a ser necesario repreguntarle, y Clay hizo una muy buena declaración, cosa que también aprendimos cómo uno tiene que declarar, sin mucho rollo, directo, sin ningún tipo de especulación, o sea, lo que decís es probado científicamente, y Clay presentó el caso y terminó con la cara de Liliana, de una foto de Liliana Carmen Pereira, de ella con la sonrisa, y fue contundente. Entonces no había ningún, o sea, además era como un caso emblemático porque estaba embarazada, dio a luz, o sea que se juntaban un montón de cosas para demostrar esto fue lo que hizo la represión en Argentina, ¿no? Y la causa de muerte indudable, múltiples heridas de bala, encontramos los proyectiles, o sea, fue la primera vez que dijiste, wow, ahí está, ¿para qué sirve lo que hacemos? Y después muchachos, tenemos un montón de esqueletos y no salimos a identificar, salvo, bueno, ella porque fue operada del corazón, entonces tenés una información muy importante, pero en general la gente desaparecida está entre los 20 y los 35. Gente sana, no tiene patologías muy graves, salvo que se haya hecho torta con la moto, con el auto, estas cosas, pero entonces no había mucha información para comparar con la que te daba el esqueleto que estudiábamos. Decíamos, esta persona tiene que ser tal, pero ¿y cómo hacemos científicamente para probarlo? Y ahí es cuando empezamos, los primeros casos de genética fueron en el 90, y fue porque conocíamos en este caso Mary Clark King de California, entonces le mandábamos las muestras genéticas y era todo una cosa, y como no teníamos financiamiento lo hacían en los momentos libres, pero todo se alargaba un montón, hasta que en el 2003 empieza esto de la iniciativa latinoamericana, que fue tomemos muestras de todo, bueno, fue un gran proyecto que eran 2 años. El primer año era corte de muestras de 600 esqueletos y envío el laboratorio Bode en Virginia, que era uno de los mejores laboratorios, y ya el segundo año era como que ya tendríamos que tener nuestro laboratorio de genética acá en Argentina. Pero ahí empezaron a salir, fueron los años, o sea, donde veníamos 2, 3 identificaciones. El primer año con genética saltó a 42 y al otro a 50 y algo. Y era como un montonazo y a la par hacer los informes, contactarte con la familia, toda una cuestión donde, bueno, eso fue maravilloso. Lo que pasa es que este trabajo, tanto la parte de investigación, arqueología, laboratorio, genética, junto, el final es la identificación. Y como tal, vos tenés que darle la respuesta a la persona que te dio la sangre. Además te das cuenta que vos no tenés que salir de ese circulito chiquito que es lo tuyo, el área forense. Pero indudablemente el identificar y dárselo a la familia tiene connotaciones políticas porque son pruebas para la justicia, sociales porque esa persona deja de ser desaparecido para ser un asesinado. O sea, es como un efecto dominó, donde esto es nuestro margen, pero vas y hay otro más grande, y otro más grande, y otro más grande. El histórico porque contás parte de la historia. Entonces, la importancia es
es grande en ese aspecto. Es quizás el que te da la primer granito, pero después van las repercusiones. Fue maravilloso con Kirchner poder decirle a la familia cuando lo notificábamos, además de esa respuesta y decir, y ahora pasa la justicia. O sea, ahora es causa de Rafecas para enjuiciarlos en los juicios de lesa. Es como que le das al familiar, nunca te voy a decir, no te voy a poder decir de quién gatilló, pero sí te voy a decir quiénes están acusados por esto. Y era como un alivio para el familiar y también para nosotros, como decir, no es no es que hasta acá terminó el trabajo, ahora entra la parte de la justicia. Y yo por mucho tiempo cuando testificaba, en algunos casos llamaba al familiar, como para decir, voy a testificar si querés, no es que te pida permiso porque me lo pide la justicia, lo tengo que hacer, pero si querés, o sea, y a veces me han ido a ver, como diciendo, ves, se llegó a esto, o sea, es un paso más, o sea, me parece que eso también es importante de los juicios, ¿no?